invitado muy especial. Se trata de Eric Hernández, coordinador general de Participación Ciudadana. Siempre es importante conversar con los amigos de Participación Ciudadana en un contexto, aunque estamos en vísperas navideñas, siempre hay muchos temas de qué hablar. Gracias, Sí. Eric, por estar con nosotros. Agradecido por la invitación, principalmente destacando que Participación Ciudadana se encuentra en el 31 aniversario, que al concluir el año hemos ya entregado el premio de lucha anticorrupción al periodista Marino Zapete, una actividad que quedó muy concurrida, y que destacar que Miriam Díaz, una de las fundadoras de la institución, ha sido premiada por parte del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo como la voluntaria del año solidario, importante para nosotros. Eric, a propósito de eso, de ese premio, ese reconocimiento que ustedes acaban de hacerle al periodista al Marino Zapete por su lucha en toda su carrera en contra de la corrupción, que ha sido así y entendemos que lo merece realmente. ¿Cómo ustedes como Participación Ciudadana evalúan la gestión actual de gobierno con relación a los temas de corrupción? ¿Ustedes entienden que este gobierno ha avanzado, hay menos corrupción que antes, que en gobiernos anteriores, o sigue habiendo la misma o más corrupción en este gobierno? Bien, el tema de la lucha anticorrupción hay que verla desde dos puntos de vista esenciales, y es el aspecto institucional y el aspecto operativo. En el aspecto institucional observamos que el gobierno se ha preocupado por actualizar la rezagada ley de compra y contrataciones, y ha publicado por decreto dentro de lo posible, una reforma y actualización de los procedimientos de compras y contrataciones. Pero podemos hablar respecto del fondo o aspecto de orden procesal, en el sentido de que la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, haciendo sus funciones, ha sometido 46 casos de posible corrupción en este gobierno a la Procuraduría General de la República y al Ministerio de Administración Pública, y estamos a la espera de que se inicien esas investigaciones para ver el aspecto de fondo que esa dirección general aparentemente encontró. Entonces, partiendo de eso, podemos inferir que Participación Ciudadana entiende que en esta gestión de gobierno se ha avanzado con relación a los gobiernos anteriores en la lucha contra la corrupción. Hay El, menos corrupción. el reporte de Transparencia Internacional, en lo que se denomina Índice de Percepción Anticorrupción, IPC, indica que hemos avanzado 3 puntos. Esos 3 puntos, eso conlleva un cambio de posición de 180 países. Estamos en el 108 de haber estado en el 137. Pero, Eric, ¿cómo se alimenta Transparencia Internacional de esos datos para hacer esas mediciones? Porque hablamos percepción, que no es lo mismo que realidad. O sea, tú percibes las cosas en función en cómo te pintan el escenario, o los medios o las instituciones. Entonces me gustaría saber cómo Transparencia Internacional mide eso, esa percepción, de dónde ellos se alimentan para sacar esas estadísticas. Complementando la pregunta de Danira, porque por ejemplo, Eric, hay temas que en esta gestión que peor no pueden estar, que son fundamentales a la hora de evaluar eso. Por ejemplo, la Cámara de Cuentas no ha funcionado. No ha hecho una auditoría nada. Entonces, si no ha habido auditoría del trabajo de los ministros y los ministerios, ¿cómo determinamos que hay más o menos corrupción? Sí. Transparencia Internacional es un organismo internacional con sede en Alemania que hace esa evaluación a nivel mundial. Para las Américas ha indicado que en los últimos 10 años, sin incluir 2024, República Dominicana y Guyana fueron los únicos países que avanzaron en el puntaje de índice de percepción. Ellos tienen su método aceptado, y nosotros como capítulo dominicano de Transparencia Internacional hacemos nuestros los datos e informes. Es innegable de que el aspecto institucional, no hablemos de gobierno, aspecto institucional en sentido general, ha tenido sus zonas oscuras, bien lo señalas. Una Cámara de Cuentas inoperante, no presentó una sola auditoría, solamente se limitó a presentar
el informe anual de presupuesto que le corresponde hacer todos los años ante el Congreso Nacional. Tenemos también situaciones como todo esto va a incidir en el índice de percepción y puedes quitarnos puntos cuando se haga la del 2024. Okay. Que sale el año 25. Exacto. Incluso Naciones Unidas, para ayudar a ese índice, hace mención de todos los casos. Y todos los casos anticorrupción, que también es otro punto negativo de este año, se han ralentizado, no han avanzado. Con la gravedad de que, por así decirlo, y sin decir nombre de los casos, de los 4 casos más importantes, ninguno tiene sentencias y ya estamos en el cuarto año que comienza a computarse la posibilidad de que esos procesos judiciales se extingan y literalmente se concluyan sin ninguna sentencia condenatoria. Entonces son muchos elementos que hay que tener en cuenta, porque no solamente es el gobierno central, tenemos un Ministerio Público que ha presentado una acusación, pero tenemos también ahora, y estamos lidiando con eso desde transparencia, desde participación ciudadana, siendo críticos con eso, sobre los criterios que los jueces han utilizado para ir aplazando las audiencias. Yo le puedo poner 2 ejemplos. En uno de los casos se aplazó la audiencia porque uno de los abogados le había salido la residencia en Estados Unidos y él tenía que viajar a recibir su residencia. O porque la hija de un abogado se casaba. Entonces el juez aplazaba las audiencias y ese tipo de cosas. Entonces debemos tener ojo avisor cómo los jueces están manejando los casos y hacer un poquito de presión de que los criterios de aplazamiento de esos procesos judiciales sean esencialmente técnicos y necesarios. John. Bien, bueno, veíamos siempre una participación ciudadana combativa, frontal contra los gobiernos sucesivos. Y hemos visto en este gobierno o en este periodo que hay muchos miembros o exmiembros de Participación Ciudadana que forman parte de este gobierno. O sea, podemos mencionar una amplia lista de exmiembros de Participación Ciudadana. ¿Qué ha cambiado que hoy vemos una participación ciudadana mucho más tranquila, mucho menos combativa, mucho menos frontal que en gobiernos anteriores? Bueno, ahí voy a tomar de nuevo el tema de la percepción. En pasados gobiernos, el aspecto frontal con participación era innegable. En este gobierno no sucede exactamente lo mismo. Pero nosotros sí hemos sido muy críticos del gobierno. Y puedo comenzar con temas electorales. Nosotros hicimos una nota de prensa y fuimos muy críticos cuando el presidente le dio instrucciones a la Junta Central Electoral para que le diera los 5.000 millones de pesos a los partidos políticos. ¿Por qué? Porque eso debió de pasar por el Congreso. Fuimos muy críticos con la designación de Carlos Pimentel en la Alianza Público-Privada, la primera institución que se pronunció y que se opuso de manera expresa por ser una violación a la ley de compras y contrataciones. Algo tan sencillo, el director de compras y contrataciones forma parte del Consejo de Directores de Compras y Contrataciones, entonces iba a haber una dualidad y una incompatibilidad en esa designación. Fuimos muy críticos con la semanal. Se nos preguntó qué opinábamos de la semanal. Y literalmente yo dije que el gobierno tenía que cancelar eso, porque en la situación electoral que estaba, él estaba haciendo uso del Palacio Nacional de manera exclusiva para promover su figura. Y así nos pronunciamos. El tema es que las críticas que se puedan hacer y los correctivos que inmediatamente ha hecho el gobierno, que es importante decirlo, aparentemente como que dan la impresión que Participación Ciudadana ha sido más, por así decirlo, lo que la gente piensa es que la gran parte está nombrada en el gobierno, y es por eso que... No, es que yo sepa, Carlos Pimentel, Juan Bolívar Díaz, embajador, merecidísimo por su trayectoria.
Hay una joven, Claudia, que está en Hacienda y que incluso está aspirando a la Cámara de Cuentas. Claudia Álvarez. Nilda. Mi estimado, buenos días y Un bienvenido. placer, El un placer placer. es mío. Yo siempre prefiero ver el vaso más que lleno, ¿verdad? En vez de medio vacío. Y eso de el índice de percepción de la corrupción que usted hace referencia, yo quisiera saber como país y por la puntuación que tenemos, sabiendo que venimos de años pasados donde estábamos siempre punteros en el tema de la corrupción y éramos indicados como un país donde la corrupción era imperante. A nosotros como país, y yo como ciudadana, ¿cómo debo sentirme de cómo estamos posicionados actualmente versus los demás países de la región? Debemos de reconocer el fortalecimiento institucional y sentirnos orgullosos de eso. Ejemplo de ello, y que ha contribuido de manera innegable a esa percepción, es cómo se desarrollaron las elecciones, cómo la Junta Central Electoral tomó decisiones oportunas, rápidas y prudentes en todas las incidencias que se le sucedió. El comportamiento responsable del Tribunal Superior Electoral dando sentencias, colocando candidaturas que querían imponer partidos, corrigiendo esas situaciones. No hay que negar también que la Dirección General de Ética e Integridad ha contribuido a ese proceso de fortalecimiento institucional y el avance hasta cierto punto en lo relativo a la independencia del Ministerio Público. Independencia del Ministerio Público que se ha expresado y se expresa en las iniciativas de acusación de lo que se denomina para Naciones Unidas la gran corrupción. Gran corrupción que es de alta preocupación de Naciones Unidas. Incluso en el último informe especializado sobre el país hace mención de manera específica que en el avance de la lucha anticorrupción y menciona todos los casos aperturados en los procesos judiciales. En el orden práctico, el hecho de habernos movido 29 lugares, aumentando 3 puntos, estábamos en 32, estamos en 35, pero esos 3 puntos representan 29 lugares. Eso da acceso a crédito internacional. Wow. Eso da posicionamiento en Naciones Unidas o bien en la Organización de Estados Americanos y fortalece el Estado hacia los organismos internacionales, ya sea de crédito o bien de temas de orden institucionales y diplomáticos. Gracias. Kimberly. Sí, la verdad es que hemos visto que a pesar de los esfuerzos que se han hecho en todos los aspectos que usted ha mencionado con anterioridad, igualmente tuvimos un proceso de abstención que ha ido en aumento en cada proceso electoral y este último ha preocupado mucho, no solamente a la Junta Central Electoral, sino también a la comunidad internacional. Eso conjuntamente con la sentencia de que ya cualquiera podrá presentar una candidatura independiente, con las contradicciones que tenía la ley electoral conforme a la Constitución de la República, ¿cómo Participación Ciudadana observa que ciudadanos puedan presentar candidaturas independientes y también la falta de credibilidad de las instituciones políticas que motivaron esa abstención? Bien, el fenómeno de la abstención como la voluntad ciudadana de no participar en los procesos electorales es preocupante. En el balance final de las elecciones nosotros lo señalamos como un tema importante a abordar y celebramos que apenas hace unos 15 días la Junta Central Electoral ha declarado que es uno de sus objetivos principales analizar las causas y los problemas sociales que causan esa abstención. En ese panorama es interesantísimo como me ha mezclado los temas junto con la última sentencia del Tribunal Constitucional, en la que admite
la posibilidad de que candidatos independientes se presenten como candidatos a la presidencia sin necesidad de la intermediación de un partido político, haciendo la salvedad que el diseño constitucional es que el sistema democrático nuestro y electoral se basa en los partidos políticos, desde la organización, la presentación del candidato e incluso la sucesión presidencial. Cualquiera pensaría que si en una democracia donde el pueblo debe de tener una participación directa, que si falta el presidente y el vicepresidente, debe de hacerse unas nuevas elecciones. Ese es el pensamiento normal. Pero la Constitución nuestra dice no. Si falta el presidente y el vicepresidente, el partido de gobierno propondrá los sustitutos. Entonces, voy a lo de la sentencia. Un aspecto que preocupa a Participación Ciudadana, la forma. Los derechos fundamentales y los temas de materia electoral son aspectos que tienen que ser aprobados por leyes orgánicas, conforme al artículo 112 de la Constitución. Leyes orgánicas que quieren decir que deben de tener una mayoría reforzada en el Congreso de las 2/3 partes de los presentes. El Tribunal Constitucional se ha abrogado esa competencia y ha dicho Kimberly Ciudadana se puede presentar a ser candidata a la presidencia con los únicos 2 requisitos. Entonces ahí comienza una actitud de una motivación aditiva, se llama, en la sentencia, a poner elementos, y puso 2 elementos. Debe de presentar un programa de gobierno y debe de cumplir con el 2% del padrón de las últimas elecciones. Estamos hablando aproximadamente como la firma de 92,000 personas. Es criticable al Tribunal Constitucional que se haya embarcado en temas que son propios a leyes orgánicas. Sin embargo, el reto ahora es ver cómo va a reaccionar la Junta Central Electoral, porque ya esa decisión no tiene vía de recurso. Eso o hay que cumplirlo, o el Congreso hace una ley, o la Junta Central Electoral dicta las resoluciones necesarias para que eso sea viable. Participación ciudadana sin restar mérito al valor per se del derecho fundamental individual a elegir y ser elegido, solamente hace esa observación esencialmente de procedimiento. Eric, finalmente de mi parte, preguntarle lo siguiente, porque no he visto la posición de Participación Ciudadana con relación a este caso en particular que le voy a preguntar. Si la fijaron, nos la retroalimenta, y si no, pues nos dice qué le parece. Ha habido a inicio de mes un escándalo en torno a la distribución de los bonos de ayuda social, la brisita del gobierno. Pero más que el cuestionamiento, entiendo yo que le ha hecho mucha gente, en el caso nuestro, hemos cuestionado es la forma de entrega de esas ayudas, porque evidentemente hay un sector vulnerable, hay una base de datos en el SIUB en que se le da ayuda mensual, entonces uno lo que entiende es si están identificados, si cada mes se le pone una ayuda, ¿por qué para esto hay que extralimitar, duplicar las ayudas y sobre todo el criterio de entrega? Es un desorden, una gente entregando en la calle sin una cédula, sin un registro, porque después ¿cómo auditamos eso? ¿Cómo auditamos eso? O sea, estamos entregando miles de millones de pesos de que a todo el que vemos en la calle que pobre tenga. Y el día que haya que auditar ese dinero público, se supone que debe haber una rendición de cuentas a quienes se le dio, basado en qué criterio se le entregó, porque determinamos que sí, que está bajo el límite de la pobreza, pero no, eso no es lo que hemos visto en los videos. Entonces, ¿ustedes qué les parece la entrega que se ha hecho de esos bonos? Sí, debo de admitir que no ha sido objeto de discusión dentro de los órganos internos de la institución. Nosotros tenemos un grupo que fija posiciones institucionales que se llama la Comisión de Análisis Político, y hasta cierto punto los pronunciamientos oficiales se discuten en ese chat o reunión antes de hacer un pronunciamiento público. Pero esa situación se enmarca dentro de nuestra posición institucional de la racionalización del gasto.
porque ese es un fenómeno, pero recuerde que todo lo que ha precedido a esto, ¿qué ha precedido a esto? Un intento de reforma fiscal, un intento de reducción de tamaño del Estado y un reclamo de una reducción del gasto público. Entonces, obviamente que esa situación de un posible descontrol con dineros públicos va en contradicción con lo que ha sido una política general que desea el gobierno de reducir el tamaño del Estado. Ya vieron que el Ministerio de Industria, de Desarrollo, Economía y Planificación, Economía y Desarrollo, acaba de renunciar porque su ministerio va a ser absorbido por Hacienda. Y así el Estado tiene que seguir reduciendo su tamaño para eficientizar los fondos públicos. Entonces no podemos hablar de eficientizar fondos públicos ni pedir reclamación de racionalización de fondos del Estado Y de reforma fiscal. y reclamar como contrapartida una reforma fiscal para mayores ingresos, teniendo una política social hasta cierto punto de difícil revisión, de rendición de cuentas y principalmente de transparencia, que en definitiva es de eso que estamos hablando. Bueno, ¿alguna otra? No. Bueno, pues gracias a Eric Hernández, coordinador general de Participación Ciudadana, por estar con nosotros en este espacio Panorama de la Mañana. Vamos a un contacto, Cundo Camarena, y regresamos con más después de la misma. Panorama FM 96.9